Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás.
Hay un sonido que viene del trono de la gracia. Que está llamando a los que se habían alejado. Escucha la voz de tu Padre que te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Yo estoy abriéndote los ojos, despertándote al propósito que tengo para ti. Escucha el sonido, escucha el sonido que viene de tu Padre. Ven, acércate, ven, acércate al trono de la gracia, al trono de la gracia, porque el Señor está llamando a los pródigos, está llamando a los que se habían apartado. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para unir tu voz a todos los redimidos. Este es el tiempo, esta es la hora para cantar. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Vamos, exáltale, exáltale. Aleluya, aleluya. Alguien dice amén en esta noche. Hay un sonido que se va a levantar fuerte en México. Es el sonido de los jóvenes, como una fuerza para exaltar al Padre como nunca antes. ¿Dónde están esos jóvenes que levanten las manos? ¿Dónde están esos jóvenes? Y que se despierten los valientes, que se despierten los adoradores. México ha sido de inspiración para muchas naciones. Por eso estamos aquí hoy, Miel San Marcos, porque Dios ha usado a hombres como Marco Barrientos, a muchos mexicanos que hoy están poniendo en alto el nombre de Cristo. Pero viene una generación nueva. Ahí están, ahí están, ahí está esa generación nueva. Es un nuevo tiempo para México. Tus hijos se van a levantar con autoridad. Esta generación le pertenece a Cristo Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Allá arriba, ¿están listos? Que me digan amén los de allá arriba. Que me digan amén los que están en medio. Amén los
los que están aquí abajo, levantando las manos. 1, 2. Al contar a 7, tú gritas con toda la fuerza. 3, 4. Porque se está despertando una generación apasionada por Cristo, que hará la voluntad del Padre aquí en México, aquí en la tierra, como en el cielo. 5. Estamos cubiertos bajo la mano poderosa del Eterno. 6. Nadie te podrá hacer frente, nadie te destruirá. Estás del lado del Todopoderoso. Prepárate y siente, grita. Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Agradezco a Dios la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Agradezco al pastor Germán, a Cebal por la invitación y a ustedes, por supuesto, por su predisposición a que compartamos juntos una vez más una enseñanza bíblica. Quisiera comentar brevemente, a modo de introducción, cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a hablar del matrimonio, del comportamiento del hombre dentro del matrimonio, cuál es el trato que debe darle a su esposa, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y también vamos a hablar de los orígenes del matrimonio, cuál es el propósito. Anticipamos de que el matrimonio es un diseño de Dios, es una idea de Dios, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar por qué Dios estableció este modelo. También vamos a analizar la unión, la fusión que se produce entre hombre y mujer una vez que han contraído matrimonio. Dice el Señor Jesús que no son más ya dos, sino uno. Y vamos a analizar eso, cómo es que no son dos, son uno. ¿Sí? Bien. Y luego analizaremos aquellas concepciones o criterios o pensamientos humanos contrarios a Dios, ¿sí?, en relación al matrimonio, para desecharlo, porque en función de la visión que tengamos del matrimonio será
la valorización que le demos y nuestro comportamiento dentro del mismo. Así que hacia allá vamos. Antes de ministrar la palabra, corresponde que oremos, así les pido que lo hagamos a continuación. Señor Dios, te damos gracias y te pedimos que en esta hora tú nos hables por tu palabra. Dios Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro y guíanos, danos tu revelación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, avancemos. El primer texto que vamos a analizar está en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Aquí se nos dice lo siguiente: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Analicemos esto. En primer lugar, la palabra se dirige al varón y no a la mujer, ¿sí? Entonces, prestemos atención porque es para el varón. Y está dirigida al varón casado. Por eso habla de marido, ¿sí? Para ser marido hay que estar casado. Hago un aporte. Delante de Dios, los estados civiles que son aceptados son la soltería, el casamiento o la viudez, pero no el concubinato ni la vida en pareja. De modo tal que hay que solucionar eso, porque es pecado y a Dios no le agrada. Hay que casarse. Ahora bien, una vez casado el hombre, adquiere el estado civil de marido, es esposo, es marido. Y Dios se dirige a él con esta palabra y le dice que debe vivir junto con su esposa sabiamente. Analicemos esto. En el diseño de Dios, el matrimonio implica que hombre y mujer viven bajo el mismo techo. Por eso dice que vivan juntamente con ellos. Es decir, los modelos actuales de familia no son familias delante de Dios. Que un hombre viva por un lado y la mujer por otro, eso no es familia, de acuerdo al diseño de Dios, ¿sí? Porque en el diseño de Dios, insisto, conforme a la palabra, deben vivir juntos. Pero al marido le dice, no a la mujer, que viva sabiamente, que sea sabio. La pregunta es, ¿en qué consistirá esa sabiduría? ¿Qué hará esa convivencia? ¿Sí? ¿Qué hará de esa convivencia algo sabio? ¿Sí? Bien, y la sabiduría está en esto. Dios le marca al hombre que tenga en cuenta tres aspectos. En primer lugar, que le dé honor a su mujer. Eso significa que dentro del matrimonio es el hombre el que lleva honor y el destinatario del honor es la mujer. No le dice a la mujer que le dé honor al marido. Por supuesto que tampoco avala, ¿sí?, de que le falte el respeto. Pero acá todo el énfasis está puesto en el varón. Él debe honrar a su mujer. Es decir, que en el diseño de Dios, la mujer es honrada dentro del hogar, ¿sí?, y no fuera. La mujer no tiene que salir de su casa para recibir honra, respeto y valor, sino que dentro de su hogar ella lo recibe y lo recibe de su propio esposo. En segundo lugar, Dios nos dice de que debemos tratarla como a un vaso más frágil. Atención, la palabra que utiliza Dios es vaso más frágil, no dice débil. Por favor, tenemos que destruir eso. Hay algunos que consideran de que la mujer es un vaso más débil. Error, no es así, es un vaso más frágil. De hecho, la mujer no es débil, es tremendamente fuerte. Nosotros vemos su empuje, su compromiso, su empeño para mantener la casa, para llevarla adelante, para luchar por los hijos, ¿sí? Es más, vemos muchos casos de mujeres solas que ejercen el doble rol de papá y de mamá, penosamente, y lo hacen con una fuerza y una entereza admirable. Es decir, la mujer no es el sexo débil, sí es un vaso frágil. Y el término es un vaso más frágil,
Es decir, que hay otro vaso que es un poco más fuerte. ¿Quién es el otro vaso? El hombre. Nosotros somos hombres y como tal tenemos una estructura emocional distinta a la de la mujer. Así nos hizo Dios. Tenemos una emoción más dura, pero la mujer tiene una emoción más débil, más frágil, porque Dios la hizo así, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo deberíamos tratar nosotros a un vaso frágil? Con cuidado, porque si lo tocamos se puede dañar, se puede quebrar. Pensemos en esto, ¿cómo tratamos un plasma cuando lo compramos? Ahí en la caja dice frágil, cuidado, y lo llevamos con mucho cuidado. Así debemos tratar a la esposa, con mucho cuidado, porque es frágil. Eso no significa que sea menor que el hombre, ¿eh? No, de ninguna manera. Y acá Dios, avanzando en el versículo, se encarga, ¿sí?, de destruir ese concepto de que la mujer vale menos que el hombre, porque a continuación dice de que debemos tratarla como coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué significa esta palabra coheredera? En términos de nuestro derecho civil, cuando muere o fallece una persona, sus hijos son sus herederos. Si hay un solo hijo, se lo denomina heredero único. Pero si hay dos o más hijos, se los llama coherederos. Es decir, que la mujer es coheredera. Es decir, que hay otro heredero. ¿Quién es? El varón. Pero somos coherederos de la gracia de la vida. Es decir, delante de Dios tenemos los mismos derechos que Dios nos ha dejado por herencia. Entonces vemos que delante de Dios, hombre y mujer son iguales en términos espirituales. Por ambos murió Dios. Por supuesto, con roles y responsabilidades diferentes. Pero desde el punto de vista espiritual tienen el mismo valor. Si nosotros tenemos en cuenta, como hombres, estos tres conceptos, vamos a ser sabios, porque Dios nos dice, vivan sabiamente con sus esposas. Y nos marcas tres elementos que tenemos que tener en cuenta, tres facetas, tres puntos que tenemos que tener en cuenta para ser maridos sabios. Primero, hay que darle honor. Segundo, hay que tratarla como vaso más frágil. Tercero, hay que entender que es igual que nosotros delante de Dios. Si nosotros incorporamos esta enseñanza a nuestro corazón, el trato tiene que modificar y automáticamente nos transformamos en hombres sabios. Y eso va a traer bendición a nuestro hogar. La última parte del versículo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si nosotros cumplimos lo que Dios nos manda, ¿sí?, cuando oremos, Dios va a escuchar nuestra oración. Pero si no tratamos a la mujer como Dios manda, nuestras oraciones van a tener estorbo. Es decir, Dios no las va a escuchar. Analicemos esto en términos prácticos. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que venimos orando por alguna situación y no tenemos respuesta? Analicemos las causas. Quizás esta sea la causa. Dios no nos está escuchando. Dios no nos está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos tratando mal a la esposa, a nuestra esposa, que es su hija, y Él no la aprueba. No aprueba esa situación. De modo tal que nuestro comportamiento en casa, ¿sí?, tiene impacto en el mundo espiritual. Nuestras oraciones no son escuchadas. Pensemos en esto. Lo que sucede en casa es privado, pero Dios lo ve. El trato que le demos a la mujer determinará si nuestras oraciones son respondidas o son desechadas. Esto no es un tema menor, esto es importante. Dios no nos va a escuchar si no actuamos sabiamente con nuestras esposas. Recordemos que tenemos el primer ministerio dentro de casa. Somos sacerdotes, pero si no tratamos a nuestra esposa con sabiduría de lo alto,
fracasamos en nuestro ministerio. Pero tenemos que tener fe de que lo que estamos estudiando es palabra de Dios y que si la cumplimos nos va a ir bien. Vamos a tener bendición en nuestro hogar, que es lo que todos necesitamos y buscamos. O sea, de nosotros depende, ¿sí?, hacer o no la voluntad de Dios. En segundo lugar, vamos a avanzar y vamos a leer al profeta Malaquías en el capítulo número 2, verso 14, ¿sí? Fíjense lo que dice. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una situación en donde alguien está llorando delante del altar de Dios y está cubriendo de lágrimas el altar. Es decir, está orando delante de Dios y está derramando su alma. Es decir, su angustia es tan profunda que llena de lágrimas el altar de Dios. Hay llanto, lamentaciones, hay tristeza. Ese es el cuadro de una persona delante de Dios. Y por otro lado tenemos un hombre que trae su ofrenda a Dios, su diezmo, y Dios lo rechaza y dice, no lo tomo de tu mano, te lo rechazo. Ese es el cuadro que nos pinta el versículo 14. Dos situaciones espirituales distintas. Alguien que llora a Dios, derrama sus lágrimas, y otro que trae una ofrenda a Dios y Dios lo rechaza. El verso siguiente dice lo siguiente, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué las lágrimas cubren el altar de Dios, por un lado? ¿Y por qué Dios rechaza la ofrenda de este hombre? Tiene que haber una explicación. Avancemos. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de la juventud, contra la cual has sido desleal. Acá está el problema. Nos estamos metiendo al problema. Dice la palabra que Dios había rechazado la ofrenda de este hombre porque este hombre había sido desleal a su mujer, ¿sí? Es decir, la había engañado, había cometido adulterio, tenía otra mujer, un amante, ¿sí? Y a causa de eso, a causa de ese pecado tan grave, Dios rechazaba la ofrenda. Tengamos en cuenta esto. Cuando Dios prohibió el adulterio, lo hizo con una finalidad. Es para proteger a la familia. ¿Por qué? Porque el adulterio tiene tanta fuerza, tanta potencia, ¿sí?, para destruir a una familia. De hecho, el adulterio destruye la familia, la hace volar en 1000 pedazos, la hace añico. Entonces Dios dijo, no cometan ese pecado, ¿sí? Y acá Dios nos denuncia y dice el texto, que Dios ha atestiguado. ¿Qué significa esta palabra, atestiguar? Atestiguar es prestar una declaración testimonial. Testigo es aquel sujeto que ha visto algo. Supongamos, voy caminando por la calle y veo un accidente de tránsito. Yo soy testigo de eso. Cuando yo declaro, yo estoy atestiguando lo que yo vi, cómo sucedieron los hechos. Acá Dios también está atestiguando de que el hombre había engañado a su mujer, había cometido adulterio. Eso quiere decir de que Dios lo ve todo. Quizás nosotros pensamos que podemos engañar al cónyuge y al propio Dios, pero delante de Dios nuestra vida privada es pública. Él sabe todo. Y dice que Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Es decir, entre el hombre y la mujer, ahí está Dios, al centro. Está viendo lo que pasa. Y Dios no puede aceptar de que el hombre cometa adulterio en contra de su mujer. Entonces viene Dios e interviene y dice, acá, a la ofrenda de tu mano, no la voy a tomar. Esto es para que no nos engañemos. Esto es para que no llegamos a pensar de que podemos cometer adulterio y seguir en comunión.
mucho menos de participar de la cena del Señor en estas condiciones. Sería inadmisible. Nos detengamos en esto. Dios habla de deslealtad acá, es decir, de adulterio. A veces el adulterio no necesariamente se concreta cuando yo tomo a otra mujer como amante. A veces no necesariamente tiene que ver con eso. Adulterio también es cuando yo deseo una mujer que no es mi mujer en mi corazón. Porque Jesús dijo, el que codicia a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Es decir, era un hombre casado. Pero también cometo adulterio cuando consumo pornografía. Porque estoy codiciando lo que veo. También es deslealtad cuando yo todavía conservo en mi corazón alguna historia de la juventud, del tiempo pasado. Todavía avivo ese recuerdo en lo profundo de mi corazón. Soy desleal. Dios no quiere eso, porque Dios lo ve. Eso rompe el matrimonio y rompe nuestra comunión con Dios. Dice el versículo a continuación, has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la mujer de tu pacto. Fíjese el término, la mujer de tu pacto. Y acá me detengo. El matrimonio es un pacto. Es un pacto sagrado porque Dios interviene. Cuando nos casamos delante del altar de Dios, Dios interviene y ahí ya no somos dos sino tres. Entonces es un pacto sagrado. Pero además debo decir lo siguiente, es un pacto de sangre. En este punto voy a ingresar a un tema muy delicado, pero muy importante. Quiero hacer una aclaración. La Biblia dice que su pueblo, es decir, el pueblo de Dios, fue destruido por falta de conocimiento. Es decir, quienes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios no lo hacían. Como la gente no conocía la voluntad de Dios, no tenía conocimiento, se destruían a sí mismos. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Se destruyen porque no conocen las consecuencias del pecado y la voluntad de Dios. Pero eso no puede suceder en la iglesia de Cristo. Entonces, quienes tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, lo tenemos que hacer con temor, con misericordia, con amor, pero hay que decir la verdad. Hecha esta aclaración, voy al punto. El matrimonio, además de ser un pacto sagrado, es un pacto de sangre. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios, hombre y mujer llegan vírgenes al matrimonio, sin haber tenido nunca relaciones sexuales. Reitero, hombre y mujer. Es entonces que en el momento de la noche de boda, al tener lugar el primer acto de intimidad sexual, va a haber un derramamiento de sangre por parte de la mujer, que es la sangre de su virginidad. Y esa sangre es lo que sella el pacto matrimonial. Así lo diseñó Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, como hombres. Nosotros tenemos que preparar a nuestro hijo varón, enseñándole el valor de la virginidad, a nuestra hija mujer el valor de su virginidad. En el caso del hijo varón, hay que enseñarle de que su virginidad es valiosa para Dios y de que él no puede derramar esa sangre sagrada en un acto de fornicación antes del matrimonio. Y a la hija mujer hay que enseñarle que ella es portadora desde su nacimiento de una sangre que Dios ha destinado con una sola finalidad, que es la finalidad de sellar el pacto matrimonial. En consecuencia, hacerle ver que en uno o en otro caso, varón y mujer, si derraman esa sangre en un acto de fornicación en contra de la voluntad de Dios, Dios lo va a demandar a eso. Es un pecado muy grave, es muy grave, distorsiona el diseño de Dios. Y eso no puede suceder. Entonces estos conocimientos van a ayudar a nuestros hijos a cumplir el propósito de Dios.
Y es nuestra responsabilidad como hombres adultos enseñarlo. Primeramente aprenderlo y luego enseñárselo a nuestros hijos. Bien, avancemos. A continuación dice lo siguiente. Una pregunta. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Qué significa esta pregunta? Se pregunta aquel profeta, Dios no hizo un solo hombre, teniendo él abundancia de espíritu. ¿Qué quiere decir? Se está remontando al diseño original, al Génesis, primer libro de la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, primero crea al varón, sopla en el varón y el varón tiene vida. El varón fue hecho del polvo de la tierra, pero no tenía vida, no tenía espíritu. Entonces Dios sopló, puso su espíritu en Adán y Adán tuvo vida. Y después hizo a Eva de la costilla de Adán, pero Dios no sopló en Eva, porque Eva, cuando fue creada, ya venía con el espíritu, el mismo espíritu que habían sacado de Adán. Es por eso que el texto dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Sí, él hizo uno. Y había abundancia de espíritu en Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios no hizo toda la raza humana? A todos nosotros. Solamente hizo a Adán y de Adán a Eva. Y a partir de ese matrimonio, el resto de la humanidad. Por lo siguiente, Dios le dio la tarea a Adán y a Eva de procrear. Y de ahí venimos nosotros. Y eso es lo que dice el versículo siguiente. Dice, el mismo versículo. ¿Y por qué uno? La respuesta. Porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, Dios le dio al hombre, a Adán y a Eva, la responsabilidad de tener hijos. Pero esos hijos iban a ser descendencia para Dios, o sea, iban a ser hijos de Dios. Adán y Eva, cuando procreaban, tenían conciencia de que lo que estaban haciendo era levantar hijos para Dios, traer hijos a este mundo para Dios. Y esa es la motivación. Cada vez que un hombre de Dios engendra hijos, lo tiene que hacer con conciencia, sabiendo de que él está engendrando un hijo para Dios. Es decir, desde un primer momento, ya en su corazón, antes de engendrarlo, él es consciente de que ese hijo va a ser para Dios y es lo que él le va a dejar a Dios el día que él muera. Cuando el padre muere, ese hijo que engendró en la juventud se lo deja para Dios. Es linaje de Dios, es descendencia para Dios. Esto nos tiene que llevar a otras reflexiones. Fíjense el orden de la palabra. La palabra primero nos habló del pacto y después de tener hijos, porque ese es el orden. Primero se celebra el pacto matrimonial y después se engendran hijos. Ese es el diseño de Dios. Quiero hacer un llamado con amor, pero a la luz de la palabra, con carácter de exhortación. Tenemos que parar de engendrar hijos de soltero. Reitero, hay que parar de engendrar hijos de soltero. Eso significa que el hijo es concebido en fornicación. La fornicación es pecado. No podemos concebir hijos en pecados. Esos hijos no tienen la culpa, son inocentes delante de Dios, pero los responsables somos nosotros. Y por más que en nuestra sociedad eso sea normal y aceptado, nosotros estamos en el reino de Dios y nos regimos por otras reglas. Los hijos nacidos en la soltería son hijos nacidos en pecado. Y por favor, destruyamos teologías antibíblicas. Hay gente que engendra hijos de soltero conociendo la palabra de Dios. Y llegan a la conclusión de que Dios tenía un propósito con ese hijo. ¡Qué cosa más absurda! Si Dios no fue parte de ese proyecto, Dios no participó de ese pecado, fue en contra de su voluntad.
El diseño de Dios es otro. El propósito de Dios es otro. Dios quería que se engendraran hijos después de haberse celebrado el pacto matrimonial. El proyecto de Dios es virginidad, no es fornicación. En consecuencia, no podemos razonar de esa manera. Tenemos que decirlo por más que sea duro. Si yo engendro un hijo de soltero, estoy engendrando un hijo en pecado. Dios no tiene propósito con ese niño. El propósito de Dios es que ese niño hubiese nacido en santo matrimonio. Estamos desvirtuando el proyecto de Dios para justificar nuestro pecado. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros los hombres adultos. Basta de engendrar hijos en concubinato. Basta de engendrar hijos estando en pareja. Primero el pacto matrimonial, después se engendran los hijos. Y le enseñemos a los hijos que esto no se hace, que es un pecado grave delante de Dios. Ahora bien, no puedo desconocer, ¿sí?, que esto sucede. La pregunta es, ¿qué pasa si un hombre engendró un hijo de soltero? Fue en contra del diseño. Gracias a Dios, Cristo murió por nuestro pecado. Si le pedimos perdón a Él, Él nos perdona. Pero tenemos que saber que está mal y que eso no se hace y que tenemos que formar a la próxima generación para que no cometan los mismos pecados. ¿Sí? Y si estamos en concubinato, hay que casarse inmediatamente. Hay que salir de ese estado de pecado, porque eso no es agradable a Dios y no va a haber bendición alguna mientras estemos en ese pecado. Hay que ponerle punto final, porque Dios habla de pacto. Ese es de su diseño. Bien, finalmente dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Volvamos a pensar lo que dice el versículo 14, cuando comenzamos a leer Malaquí. Habíamos visto que por un lado había gente que lloraba y cubría con sus lágrimas el altar de Dios, y por otro lado un hombre que traía su ofrenda y Dios la rechazaba. Esta palabra es para el hombre, ¿sí? Él era el que había pecado, que había sido desleal con su mujer de las distintas formas que vimos, codiciando en el corazón, teniendo un amante, con pornografía, etc. La pregunta es, ¿quién era la que lloraba? ¿Quién lloraba en el altar de Dios? Porque el hombre había venido al altar de Dios a traer la ofrenda, no estaba llorando. La que estaba llorando era la esposa. Son nuestras mujeres las que cubren el altar de Dios con lágrimas, a causa de nuestra infidelidad, a causa de nuestro maltrato, por no honrarlas, por no tratarla con honra, por no tratarla como coheredera de la gracia de la vida, por no tratarla como vaso frágil, por ser desleales. Ellas cubren el altar de Dios con lágrimas. Mientras nosotros vamos a la presencia de Dios a llevar ofrenda, diezmos, alabanza, por favor, la palabra es para nosotros, es a título personal y es para nosotros. Tenemos que parar con esto, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver al diseño original. Eso es lo que Dios quiere con esta enseñanza. Hebreo 11:6 dice lo siguiente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si yo no creo en esto, nunca voy a poder agradar a Dios. Y añade, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, o sea, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, si yo quiero el favor de Dios, yo tengo que creer que este diseño que hemos hablado es de Dios y que hay un Dios que estableció un diseño matrimonial y que ese Dios es galardonador, o sea, Él recompensa a los que le buscan. El matrimonio es una institución creada por Dios.
Ahora bien, vamos a analizar otro aspecto. Una vez celebrado el matrimonio, decimos de que el hombre deja de actuar independientemente, ¿sí?, de su esposa. El hombre no puede seguir viviendo una vida autónoma o independiente. Tiene que vivir en relación con su esposa. Y en ese sentido vamos a estudiar cómo fue el origen del matrimonio y cómo después el Señor Jesús volvió a explicarlo, ¿sí?, en su tiempo, al matrimonio de acuerdo al diseño original. En ese sentido, podemos tomar el texto ubicado en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí dice que una vez que el hombre fue creado por Dios y luego la mujer es creada desde el hombre, la Escritura dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Acá lo que está hablando es del matrimonio, del primer matrimonio que se celebró en la historia de la humanidad, que lo celebró Dios y tuvo como protagonista a Adán y a su esposa Eva. Pero a partir de ahí Dios establece una introducción, un orden, porque una vez que crea Dios a Eva y la trae a Adán, le da una instrucción a ambos, a los dos le dice, que a futuro todo hombre, ¿sí?, debería dejar la casa de sus padres e unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien, pensemos en esto. Nosotros tenemos un hombre que tiene que dejar la casa de sus padres para luego casarse con la mujer que ha elegido y constituir una nueva familia. De esta enseñanza práctica, ¿sí?, nosotros, porque es una instrucción práctica, es lo que el varón tiene que hacer cuando va a salir de su familia para celebrar un matrimonio. Y acá tenemos que sacar una serie de implicancias. Primero, ¿cuál es la instrucción que nosotros estamos dando a nuestros hijos varones en ese sentido? ¿Sí? ¿Cuál es la manera en que nosotros nos estamos comportando en relación a este mandato de Dios? Vamos a analizar esto que acabamos de mencionar por dos partes. Primero, vamos a analizar nuestro comportamiento como hombres adultos, ¿sí? Nosotros debemos dejar la casa de nuestros padres para conformar una nueva familia. Eso no significa de que tenemos que irnos peleados de la casa de nuestros padres, sino que tenemos que avanzar a una nueva vida. Terminamos la soltería y ahora pasamos al estado de casado. Mientras estábamos en casa estábamos sujetos a la autoridad de nuestros padres, pero al salir y al constituir una nueva familia, ahora nosotros nos constituimos en la autoridad de esa familia, en la cabeza de ese hogar. Y fíjense que Dios, muy sabiamente, dice de que el hombre debía dejar la casa de sus padres, unirse a su mujer y conformar un nuevo hogar. Esto significa de que no es correcto que nosotros tomemos a una mujer por esposa y la traigamos a la casa de nuestros padres a vivir. No es lo correcto. Tampoco lo correcto que nos vayamos a vivir a la casa de los suegros. Dios estableció de que se debe dejar la familia original, ¿sí?, para conformar una nueva familia, porque dice que es una nueva carne, o sea, es una nueva unidad, un nuevo núcleo familiar. Pensemos en la cantidad de problemas que se suscitan porque el nuevo matrimonio, ¿sí?, pretende convivir con los padres de uno o los padres de otro, lo cual altera la convivencia. Lo primero que generamos es llevar una alteración de la convivencia que existe en la casa de los padres, porque ellos están acostumbrados a su estilo de vida y está bien que sea así, y de pronto se les suma una nueva familia dentro del mismo techo, lo cual necesariamente va a generar alguna diferencia. Entonces nosotros tenemos que ajustar estas cuestiones para no cometer el error y ajustarnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre deje la casa de sus padres y conforme un nuevo hogar. Bien, el segundo aspecto que vamos a ver es qué le estamos enseñando a nuestros hijos varones en este sentido.
Nuestros hijos varones tienen que saber que ellos un día tienen que irse de casa, ¿sí? Y conformar su propia familia. Pero tenemos que prepararlo para eso. Tenemos que prepararlo para la vida adulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo preparamos, ese hijo nunca se podrá ir de casa. Se va a casar y seguirá viviendo con nosotros. Va a tener hijos y nosotros, como abuelos, tendremos que alimentar a esos nietos, ¿sí? Porque el padre no ha sido preparado. Entonces el hijo varón tiene que ser preparado desde la más temprana edad para la vida adulta. Y él tiene que saber que un día se tiene que ir de casa, ¿sí? Y conformar su propia familia. Entonces, la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud es un tiempo de preparación. Nuestros hijos tienen que ser preparados. Tienen que ser muchachos que ya sean considerados, reputados como hombres. Esto es muy importante. Tienen que tener el trato de hombre dentro de nuestra familia y se le tienen que trasladar responsabilidades de hombre. Se le tiene que marcar una identidad de lo que es él, que es un hombre, y se le exige responsabilidades. Entonces tiene que estudiar y tiene que prepararse, porque de acá a unos años tiene que conformar su propia familia y la tiene que sustentar y alimentar. Bien, es una etapa en que nuestros hijos tienen que ir y formarse en el colegio, en la universidad o en algún oficio. No necesariamente tiene que ir a la universidad, porque cada uno tiene sus inclinaciones, sus habilidades, ¿sí? Pero sí necesariamente tiene que tener alguna preparación en un oficio, en el arte, en el comercio o en un trabajo en relación de dependencia, lo que fuese, pero tiene que estar formado, porque luego él va a tener que sostener a su propia familia. Lo que no podemos admitir bajo ningún punto de vista, que nuestros propios hijos, a la edad de los 18 o 20 años, no sepan a dónde ir, no quieran trabajar, no quieran estudiar, ¿sí? No le guste nada. Ahí hay un problema, y un problema muy grave, porque ese muchacho tarde o temprano va a conocer a una mujer, se va a enamorar y va a querer conformar un hogar, pero no está preparado, no ha madurado, no ha sido capacitado, ¿sí? Entonces la mujer que se lleva a ese hombre, que se une a ese hombre, va a tener problemas a lo largo de su vida, ¿sí? Y además los hijos, ¿sí?, de ese nuevo matrimonio, nuestros nietos en su caso, ¿sí?, van a sufrir las consecuencias de tener un padre que no ha sido preparado para el matrimonio. Entonces, a la luz de esta enseñanza, nosotros tenemos que actuar en la vida. Bien, presentado el proyecto, ¿sí?, me refiero al proyecto original, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ¿sí?, el Señor Jesús viene y nos da una enseñanza sobre el matrimonio que está en Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, versículo 1, ¿sí?, el Señor Jesús va a hablar sobre el divorcio, ¿sí? Viene y le plantea si está bien o está mal el divorcio, ¿sí? Entonces va a analizar el divorcio, pero automáticamente va a empezar a explicar el proyecto originario. Va a citar este texto de Génesis que acabamos de mencionar. Tengamos en cuenta lo siguiente, por favor. Estamos estudiando enseñanzas del Señor Jesús. Estas no son opiniones personales. Estas son enseñanzas del Señor Jesús y nosotros las tenemos que conocer. Y en base a eso ordenamos nuestra vida. Veamos el texto. En el capítulo 10, versículo 1 se dice: levantándose de allí, estoy leyendo Marcos 10:1, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Aquel Señor Jesús lo vemos enseñando. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Cuál es la pregunta? Si el marido podía divorciarse de su mujer. Esa es la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces el Señor Jesús entabla un diálogo y le pregunta a los fariseos:
¿qué les dijo Moisés a usted en relación al divorcio? Y ellos responden, Él nos permitió que nos divorciáramos de nuestra mujer. Y fíjense la respuesta que da el Señor Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es decir, que de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, el divorcio se produce por la dureza del corazón. Nosotros podemos inventar teorías y tratar de dar explicaciones de por qué se produce el divorcio. Pero acá lo que hace falta es tener en cuenta lo que el Señor Jesucristo dice del divorcio. Y Él encontró una sola causa que provoca el divorcio, no hay otra. Y Él dijo, es la dureza del corazón del hombre. Siempre que hay divorcio, hay corazón duro. Será el del marido o el de la mujer o el de ambos. A nosotros nos toca ver cómo está nuestro corazón. Pero delante de Dios, la causa del divorcio es una, dureza del corazón. Y el verso 6, fíjense qué interesante. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Es decir, acá Dios, el Señor Jesús dice, el divorcio no es la voluntad de Dios. Yo voy a explicar lo que fue al principio. Se vuelve al modelo originario. Es decir, va a tomar el modelo de matrimonio creado por Dios y lo va a decir, esto está vigente. El divorcio es una alteración, es una anomalía, es un modo de extinguir el matrimonio que Dios no ha previsto. La manera que un matrimonio se termina, de acuerdo al diseño de Dios, es por la muerte de uno de los cónyuges, ¿sí? Ese es el modo. El divorcio lo que hace es alterar la manera en terminar con un matrimonio, no previsto por Dios. Entonces el Señor Jesús, cuando le plantea el divorcio, le dice, pero al principio no fue así. Al principio, varón y hembra lo creó Dios. Y dice textualmente, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que acabamos de leer, el Señor Jesús está repitiendo lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Me detengo en esta parte. Dice el Señor Jesús que lo que hay que seguir es el modelo originario, lo que venimos hablando. El Señor Jesús dice, al principio de la creación las cosas no son así. Entonces vamos a restaurar el modelo matrimonial establecido por Dios. Y es eso lo que indagamos. Quiero que nos detengamos a analizar las palabras que utilizó el Señor Jesús. El Señor Jesús en el verso número 9 dice, y los dos serán una sola carne. Y acá voy despacio. Así que no son ya más dos, sino uno. No son más dos ya, sino uno. Voy a explicar esto. El Señor Jesús dice, cuando se casa, no son dos personas, son una. Fíjense, ¿qué es lo que es esto? Esto nos implica que el hombre ya no puede actuar independientemente. Tiene que pensar que ahora está unido a su mujer. Pero nos detengamos en una palabra en particular. El Señor Jesús dice, no son dos ya. No son ya dos personas, sino una. ¿Qué es lo que significa la palabra ya? La palabra ya es un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra que modifica un verbo. Por eso se llama adverbio. La palabra ya, reitero, modifica un verbo. ¿Qué verbo modifica acá? El verbo ser. Dice, no son dos ya personas, dos más personas, ahora son una. Dejan de ser dos y ahora se hacen uno. Entonces, esta palabra implica dos cosas, que se ha modificado el ser de estas personas. Ya no son dos, son una sola persona. Nace una nueva familia. Esta palabra también implica que un estado ha concluido y se inicia otro totalmente distinto. La palabra ya es un corte en el tiempo. La palabra ya significa que se terminó la soltería, el tiempo de pensar de manera independiente
Y ahora pasamos a una segunda etapa en donde estamos interrelacionados con la esposa. Y el resultado de eso es que ahora somos uno. Esto es lo que llamamos fusión matrimonial, donde un hombre y una mujer se entrelazan para ser uno. Eso, ¿sí?, nos da sentido de identidad y pertenencia. Significa que ahora nos pertenecemos mutuamente. Y después los hijos que engendraron también tienen un sentido de pertenencia para con nosotros. Los hijos no son del Estado, los hijos no son del vecino ni de la sociedad, los hijos son de la familia, ¿sí? Y los padres tienen pertenencia con ellos. Bien, eso no significa que lo reducimos al carácter de objetos materiales, ¿sí? Pero sí nos pertenecemos mutuamente. En este punto quiero hablar de lo que es la conversión. Si Dios dice, el Señor Jesús nos está diciendo que dejamos de ser dos para ser uno, significa que tiene que haber una conversión, un cambio de mentalidad. Es como cuando nos convertimos del pecado a la santidad, de las tinieblas a la luz, ¿sí? Es como cuando nacimos de vuelta. Acá tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad. Cuando vamos al matrimonio tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida. Ahora está la esposa con nosotros, somos uno y a partir de ahí, ¿sí?, tenemos que trazar la vida con una visión unificada, teniendo en cuenta de que la esposa piensa distinto y siente distinto y tiene una estructura emocional distinta. Bien, ese esfuerzo hay que hacerlo. Entonces, acá nosotros hemos visto que el Señor Jesús restaura el modelo originario. Y finalmente dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe hombre. Una vez que se produce el matrimonio, Dios ha juntado hombre y mujer. Fíjense, es Dios que junta el varón, junta a la mujer. Hay tres sujetos en el acto matrimonial. El hombre, la mujer y Dios que lo junta. Y lo que Dios juntó, no lo separe hombre. Está haciendo referencia al divorcio. Dios no quiere el divorcio. Dios rechaza el divorcio. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Es una expresión muy fuerte, pero tenemos que establecerlo, porque este modelo matrimonial establecido por Dios es un modelo para toda la vida, tenemos que decirlo. Es un matrimonio vitalicio, es un matrimonio para toda la vida, es estable, es permanente. Por eso pone esta cláusula, no los separe el hombre, porque Dios las ha unido. Entonces nosotros tenemos que tomar este concepto y saber que vamos a morir en casa, siendo casados, no divorciados. Y nuestros hijos tienen que ser formados con la misma mentalidad, porque acá el que está enseñando es el Señor Jesús. Este conocimiento lo tenemos que tomar y trasladar a la próxima generación para que nuestros hijos construyan matrimonios para toda la vida. Y esa es nuestra responsabilidad. El padre tiene la responsabilidad de casar a su hijo, tiene la responsabilidad de educar a sus hijos, tiene la responsabilidad de preparar a su hijo para el matrimonio. Y le tienes que instalar en su corazón el modelo original de matrimonio establecido por Dios y enseñado por el Señor Jesús. En el pueblo de Israel se había distorsionado el matrimonio porque se divorciaban por cualquier causa. Y acá viene el Señor Jesús y dijo, no, al principio no fue así. Esto que ustedes han vivido es dureza del corazón, pero no es así. Tiene que ser un matrimonio, ¿sí? Y lo que Dios juntó, no lo separen los hombres. Con lo cual, viene a ratificar el diseño originario. Recordemos que Adán rompió todo, pero Cristo es el postrer Adán y viene a restaurar el orden de todas las cosas. Bien, con esto nosotros hemos concluido la explicación de los dos temas más importantes de la clase. El primero fue el comportamiento del hombre con la mujer, ¿sí?
vimos 1 de Pedro capítulo 3, después vimos Malaquía, ¿sí? Cuál era la finalidad, ¿sí? Del matrimonio, levantar una descendencia para Dios. Y acá el Señor Jesús vemos cómo Él restaura el orden de todas las cosas. Se presenta al pueblo de Israel y dice: yo voy a enseñar del divorcio y voy a enseñar del matrimonio. Lo que ustedes han vivido no es correcto, es producto de su dureza de corazón. Pero vamos a volver al principio de la creación, al modelo originario. Y ese es el modelo de matrimonio que Dios nos presenta. Bien, tenemos el modelo. Ahora lo que vamos a analizar es nuestra propia vida, ¿sí? Muchas veces nosotros, por falta de este conocimiento, empezamos a tener ideas equivocadas del matrimonio. Entonces, a la primera de cambio, lo abandonamos. A la primera crisis, a la primera dificultad, nos vamos. O bien no nos convertimos al matrimonio. Queremos seguir actuando de la misma manera que antes. Los hombres se reservan el derecho de juntarse con sus amigos, de salir con sus amigos, de seguir jugando al fútbol como lo hicieron toda la vida, de tener sus tiempos, sus espacios, y eso va, no quieren ceder, ¿sí? No quieren asumir sus responsabilidades, y eso quiebra el matrimonio, pero es por falta de formación. Entonces, eso nos va a llevar a tomar opiniones subjetivas, nos va a llevar a tomar posiciones particulares. Vamos a ver al matrimonio como yo creo que es, ¿sí? Y eso no está bien, porque es un conocimiento muy precario. Lo que tenemos que hacer es venir a la palabra de Dios. Fíjense, la Biblia tiene en relación al tema del conocimiento una postura muy clara. Isaías capítulo 5 versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Fíjense cómo el pueblo de Israel, ¿sí?, terminó cautivo por falta de conocimiento. Es decir, quienes tenían la responsabilidad de enseñar esta palabra no lo hicieron. Entonces el pueblo quedó cautivo de sus pensamientos, de mentalidades equivocadas, ¿sí? Hoy, ¿qué dice la gente? Y bueno, si no va el matrimonio, divorciate, no hay problema. Otros dicen: no te cases directamente, porque si te casas te vas a meter un lío, no te cases. Otros dicen: el matrimonio es un papelito, no sirve para nada. Otros proponen que primero se conviva en concubinato para probar, experimentar, y si no va, rompemos eso. En Córdoba, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial de Córdoba, ¿sí?, un matrimonio dura en promedio 8 años. 8 años. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando que el hijo debe tener como máximo 7 años. En esas condiciones se rompen los matrimonios. ¿Qué vamos a esperar? No puede salir nada bueno, porque estamos rompiendo lo que Dios diseñó. Muchas veces por falta de conocimiento, y siempre, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, eso se produce siempre por dureza del corazón. ¿Está bien? El segundo texto que tenemos aquí es Osea capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos hablando del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. La pregunta es: ¿cómo están los matrimonios en la iglesia? Dentro del pueblo de Dios, ¿tenemos divorcio? ¿Tenemos crisis matrimoniales? La gente joven, nuestros muchachos, nuestras chicas, cuando entran a la vida adulta, ¿qué es lo que hacen? ¿Se casan de acuerdo a lo que Dios ha diseñado? ¿Se van a vivir en concubinato, en pareja, con el novio, con la novia? ¿Engendran hijos de soltero? ¿Abandonan sus hijos? ¿Qué han hecho nuestros hijos? ¿Tuvieron el conocimiento o no? Porque su vida tiene que reflejar la educación que le hemos dado. Entonces el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Nos está pasando esto o no? En segundo lugar dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio.
Acá Dios le habla directamente al sacerdote y le dice: vos tenías la responsabilidad de enseñar a mi pueblo mi palabra, pero desechaste el conocimiento. Yo ahora te expulso del sacerdocio, no vas a ser más mi sacerdote. Esta es una exhortación para todos aquellos que tenemos la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios. Nosotros no podemos enseñar cualquier cosa a la gente, mucho menos en un discipulado de hombre. Nosotros no podemos hacerle perder tiempo a un hombre. Nosotros le tenemos que dar la palabra, tenemos que hablarle con claridad, porque estamos dialogando con hombre. Entonces, no podemos andar con rodeo, tenemos que ir al punto, al grano. No podemos desechar el conocimiento para enseñar cualquier cosa, aun cuando la enseñanza sea dura, cuando tengamos que hablar en contra del pecado y cuando la palabra nos desnude a nosotros y nos haga ver que estamos mal. Si nosotros lo que enseñamos la palabra no nos animamos a enseñarla, tarde o temprano Dios nos va a desechar y nos va a sacar, ¿sí?, de la función que estamos cumpliendo, porque no merecemos ocupar ese lugar. Pero después dice algo más: por cuanto, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte esto, por favor. ¿Quién quiere que Dios se olvide de sus hijos? Nadie. Sería una necedad. Pero rechazar la palabra de Dios, rechazar el conocimiento de Dios, trae consecuencias muy graves, no solamente para nosotros, sino para nuestros propios hijos. He hecho referencia en primer lugar a quienes tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra. Pero quiero decir algo. Lo vimos en una enseñanza anterior. En cada casa hay un sacerdote. En cada casa hay un pastor que es el padre. En este caso sos vos, hermano. Vos ejercés el sacerdocio en tu casa. Vos ejercés el pastorado en tu casa. Sos el pastor de tu esposa y de tus hijos. Tu familia es la primera iglesia. Y ese es tu primer ministerio. Y Dios te dice: si vos desechás este conocimiento, tu sacerdocio queda sin efecto. Por favor, que no pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Que no te pase, hermano, que no me pase a mí. Que Dios se olvide de nuestros hijos, porque nosotros nos olvidamos de Él. No, de ninguna manera. Hay que revertir la situación y hay que hacerlo ya. Tenemos que ver cómo está el matrimonio, nuestro matrimonio, y automáticamente ajustarnos al modelo de Dios. ¿Sí? Basta de concubinato, basta de eso. Dios no aprueba eso. Basta de divorcio, paremos con esa calamidad. Si hay una crisis matrimonial, el Señor Jesús dice: acá hay dureza del corazón, no te divorcies, cambia tu corazón. Dios tiene la posibilidad de hacerlo, dale la oportunidad. Él tiene el poder de hacerte de vuelta, te va a dar un corazón nuevo, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero no te divorcies, frena con eso, ¿está bien? Y traslademos el mensaje a nuestros hijos. Segundo punto, el proceso muchas veces es el contrario. En vez de ajustar nuestra vida a la palabra de Dios, nos empezamos a autojustificar, ¿sí? Nos justificamos, ¿sí? Que nosotros somos buenos y que el cónyuge es malo, que el problema lo tiene el otro, que el otro no quiere cambiar. Fíjense que siempre Dios le habla al varón. Es el hombre que deja a su madre. Malaquías le hablaba al varón. Pedro le hablaba al varón. En Mateo Jesús le habla de vuelta a los fariseos al varón. Acá en Isaías y en Oseas le habla el sacerdote. Siempre le habla al varón. Porque nosotros somos el problema, los hombres. Y también somos la solución. Pero Dios nos busca para cambiarnos. En Israel había un rey que se llamaba Acab, que era un rey pecador, y el profeta Elías lo exhortaba siempre para que cambiara.
En 1 de Reyes capítulo 18, verso 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Tú confundes al pueblo. Y él respondió, Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Fíjense cómo la gente, cuando se desconecta de Dios, ¿sí?, piensa que el problema son aquellos que enseñan la palabra de Dios, los que traen esta revelación, ¿sí? Se autojustifican, dice: el problema sos vos, Elías. Has turbado a Israel. Lo has turbado significa lo has confundido. Y Elías dice: no, vos sos el problema. Te apartaste de la palabra. Te apartaste de la palabra. Si queremos tener pensamientos correctos y una visión correcta de la vida, hay que venir a la palabra. Porque la palabra expresa la mente de Dios. Cuando nosotros incorporamos, empezamos a pensar como Dios piensa. Y las cosas empiezan a funcionar. Vamos a tomar el último texto, que es Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13. Acá está relatado el pecado original, la caída del hombre, ¿sí?, la primera gran crisis matrimonial en la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que Eva habló con Satanás, él la confundió, ella comió el árbol que Dios le había prohibido, después se lo llevó al hombre, y el hombre comió y ambos pecaron. Después que eso sucede, Dios busca a Adán de vuelta, lo llama al hombre, como siempre, y le hace una serie de preguntas. Y le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? Le pregunta en segundo lugar: ¿has comido del árbol que te dije que no lo comieras? Y Adán respondió lo siguiente: la mujer que tú me diste me hizo pecar. Fíjense, automáticamente se desplazó, se autojustificó y trasladó la responsabilidad a su mujer. Pateó el problema, no se hizo cargo, no asumió responsabilidades. Esa fue la respuesta. Entonces Dios habla ahora con Eva, ¿sí? Y Eva le dice: la serpiente fue la que me hizo pecar. Si ustedes analizan esa situación, ni Adán ni Eva se hicieron cargo de su pecado. Eso es la autojustificación. Yo no tengo nada que ver, fui engañado, fue el otro. Como no se arrepintieron, como no asumieron responsabilidades, Dios no los pudo restaurar. Así sucede en la vida en relación al matrimonio. Si no asumimos la responsabilidad por los problemas que tenemos, Dios no puede operar una restauración. Es por eso que decimos lo siguiente: no te divorcies, no te apures, porque el Señor Jesús está enseñando que tenés un corazón duro. ¿Está bien? Y acá lo que estamos aprendiendo es que en vez de autojustificarnos, asumamos la responsabilidad. Digamos: sí, es cierto, tengo el corazón duro y voy a cambiar. No puedo hacer mención que hay situaciones muy difíciles, muy excepcionales, ¿sí? Hay situaciones de adulterio, hay situaciones de violencia, ¿sí?, de desprecio dentro del matrimonio, que colocan a un cónyuge en una situación degradante. ¿Está bien? Ahora usted estará escuchando y dirá: bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con el modelo originario? ¿Cómo resuelvo esta crisis? ¿Sí? Vemos que el divorcio a Dios no le agrada. Si hubiese una situación extrema, ¿sí?, usted tiene la responsabilidad de acudir al pastor de la casa y pedir un consejo sabio y no resolver por usted mismo, porque nosotros tenemos que buscar el consejo pastoral, que es la autoridad de la casa establecida por Dios, quien a la luz de la palabra lo va a direccionar a usted. Pero hoy usted ya se lleva, ¿sí?, un conocimiento de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios quiere, cuál es el modelo de Dios, ¿sí? Entonces, no nos autojustifiquemos, sino que asumamos nuestra responsabilidad para que Dios pueda operar. Todo lo que nosotros tengamos en la vida, o lo valoramos o lo despreciamos.
todo se valora o todo se desprecia. El pueblo de Israel, ¿sí?, despreció el conocimiento y le fue muy mal. Si nosotros despreciamos el conocimiento de Dios, no tengamos dudas, nos va a ir mal. Pero si nosotros valoramos la palabra, atesoramos la palabra, nos meteremos en el centro de la voluntad de Dios y nos va a ir, sin lugar a duda, que muy bien. Cierro la enseñanza con esta reflexión. Hagamos un repaso. Siempre Dios le habla al hombre, siempre, siempre. En todos los textos, siempre apuntado al varón, es decir, para nosotros. Dios nos enseñó cuánto vale una mujer. Ella merece honra. Ella es vaso más frágil. Ella también es igual delante de Dios, igual que nosotros. Si no las tratamos así, Él no escucha las oraciones. Se nos cierra el cielo. No nos engañemos. Segundo lugar, vimos Malaquías, que Dios es testigo de todo lo que hacemos en el matrimonio, ¿sí? Él atestigua en contra de nosotros. Vimos también para qué tenemos hijos, cuál es la finalidad. Pero también vimos una escena muy dura, un altar cubierto de lágrimas y un varón que venía a presentar su ofrenda y Dios le dijo, no la tomo de tu mano. Vimos que ese altar de lágrimas, ¿sí?, eran las lágrimas de las esposas maltratadas, engañadas, vapuleadas por sus propios esposos. Después vimos cómo el Señor Jesús habla del matrimonio. Le plantean el divorcio y dice, pero esto no fue así. Y nos vuelve a la dirección correcta. Nos direcciona a la creación, ¿sí? Nos habló de la unidad, de que no somos ya dos, sino uno. Y después vimos cómo el pueblo de Israel desechó todo este conocimiento y le fue muy mal. En ese contexto, tenemos que tomar una decisión. El altar de Dios no se va a cubrir más de lágrimas, de las lágrimas de nuestras esposas. Ordenemos nuestra vida, recuperemos el sacerdocio, recuperemos la mente de Cristo. Tenemos la gracia de Dios en favor nuestro. De eso depende el destino de nuestras generaciones y de cómo vamos a vivir los próximos años. Lo que Dios juntó no lo separe hombre. Si estás cansado, si estás casado, hermano, que el hombre no separe, que no destruya tu matrimonio, ¿sí? Tenés que morirte de viejito, en tu casa, rodeado de tu esposa y de tus hijos. Ese es el diseño de Dios. Si no estás casado todavía, casate en la voluntad de Dios, ¿sí? Y si tenés hijos e hijas, prepararlo en la palabra de Dios para que ellos puedan conformar una familia fuerte, de acuerdo al diseño de Dios. Un hombre fuerte, afianzado en la palabra de Dios, construye su familia fuerte. Una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Un conjunto de familias, un conjunto de iglesias fuertes hacen una sociedad fuerte, un pueblo fuerte. Desde nuestro lugar vamos a contribuir a mejorar nuestra sociedad. No te olvides, el hombre que escucha la palabra de Dios es comparado a un hombre que puso cimiento y sobre ese cimiento edificó su casa. Cuando venga la crisis no te va a voltear, no te va a voltear la crisis. Vas a pasar, te va a ir bien. Toma esta palabra, te va a bendecir a vos y te va a bendecir a tus hijos. Y no te olvides, después de esta lección, honra a tu mujer, ¿sí? Honra a tu mujer. Trátala como vaso frágil. Acordate que ella es igual delante que vos, delante de Dios. Y lo que va a suceder es que se te va a abrir el cielo. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Bueno, para mí, una vez más, un gusto haber compartido la palabra del Señor con ustedes. Les dejo un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos veremos
Hasta en otra oportunidad cuando Dios así lo disponga. Bendiciones, abrazo. Muchas gracias.